formal del gobierno del Estado a las nuevas autoridades electas en el pasado torneo electoral del 5 de julio. Sí, señor. Aquí estamos y aquí estaremos acompañando al presidente en esta jornada memorable. Esta es una jornada memorable y con el tiempo se irá viendo lo que estamos diciendo. El tiempo, como decía Walt Whitman, es el que habrá de justificarnos. Generaciones que vienen, decía Whitman, los poetas venideros, ellos habrán de justificarme. Así será. El tiempo se encargará de hacer que esta obra de gobierno vaya siendo valorada en toda su magnitud, solamente la semana que acaba de pasar, solamente en la semana que acaba de transcurrir, la pasada semana, el presidente entregó el hospital Jaime Mota de Barahona, toda una estructura de más hospital regional universitario, regional para la región, para un hospital llamado a dar servicio no solamente a Barahona, sino a varias de las provincias aledañas a Barahona y de toda la provincia de Barahona. El hospital Jaime Mota, Hospital Regional Universitario Jaime Mota, es una estructura impresionante. Esa es una de las edificaciones que entregó el presidente la semana pasada. Entregó también el Hospital Pedro Emilio de Marchena, el Hospital Pedro Emilio de Marchena en Bonao, para la provincia Monseñor Noel. Pedro Emilio de Marchena también, un hospital nuevo de Cajeta, además dotado con toda la tecnología, con todos los adelantos que tiene la ciencia médica en el día de hoy. En la actualidad también entregó el hospital Pedro Emilio de Marchena, el presidente, en Bonao en esta semana, y entregó 2 centros de diagnóstico más. 2 centros de diagnóstico más. Uno en la provincia de San Cristóbal, ahí en Jaina, y el otro lo entregó en la provincia Peravia. 2 centros de diagnóstico más. Esos centros de diagnóstico que están bien equipados, por cierto, con tecnología de imagen, es decir, este tipo de rayos X, sonografía, en fin, ese tipo de cosas que usualmente los dominicanos y las dominicanas del pueblo tenían que ir a la provincia, tenían que venir a la capital o a Santiago, en el caso del Cibao, en fin, desplazarse desde su municipio, desde su pueblo, desplazarse desde su comunidad a cualquier lugar a tener que hacerse un estudio de imagen. Pues entonces los cientos y tantos de centros de diagnóstico que han sido construidos en todo el país son la gran ventaja del pueblo dominicano. La gran ventaja. El pueblo no tiene ya, por lo menos casi todo el país, casi todas las comunidades, los municipios de las distintas provincias tienen un centro de diagnóstico. Tienen un centro de diagnóstico que debe cuidar cada comunidad, porque cuando estamos hablando de todas estas cosas, estamos hablando de escuelas, estamos hablando de hospitales, estamos hablando de centros de diagnóstico, estamos hablando de farmacias del pueblo,
Pues estamos hablando de conquistas del pueblo, no estamos hablando de caridad. No, y eso es bueno que lo sepan los mismos periodistas que manejan estas cosas, los informantes, una ayuda. No hay tal ayuda, lo que hay es un reconocimiento de los derechos del pueblo. El pueblo tiene derecho a la salud, el pueblo tiene derecho a la educación, los pueblos tienen derecho a disponer en sus localidades, en sus comunidades, en sus municipios, de todo lo que necesitan para vivir, de lo que necesitan para que su vida sea posible, con la menor posible de las precariedades, si así pudiera seguir, es decirse, y con la mayor prosperidad. Estamos hablando de derechos. El gobierno ha trabajado para restituir, para reconocer, para reivindicar derechos del pueblo. Todo esto es derecho. Un gobierno que ha reconocido y ha trabajado para que los derechos que están consignados en nuestra Constitución sean una realidad, no una ficción, porque resulta que usualmente las constituciones, ese libro tan bonito, está escrito por gente que escribe muy bien, abogados, legisladores, que escriben muy bien, sí, pero una cosa es la palabra y otra cosa son los hechos. Las constituciones han garantizado de un tiempo a esta parte el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al empleo. Sí, claro, sobre todo la Constitución en sus aspectos sociales y políticos garantizan. Y la parte que se olvidaba, es que la misma Constitución establece que el Estado y por lo tanto el gobierno del Estado tiene que darse los recursos, las maneras de garantizar esos derechos a la gente, de garantizar esos derechos a los pueblos. Y estamos hablando, por lo tanto, de derechos. Cuando hablamos de la construcción y entrega del hospital Jaime Mota en Barahona, quiere decir que el pueblo de Barahona, todo el pueblo de la provincia y más allá, acceden a un derecho, el derecho a la buena atención médica. Derecho que tiene que ser complementado, desde luego. Esa estructura física monumental, bella, agradable, esos espacios con aire acondicionado, tienen que ser complementados con la atención de los médicos, con la humanidad de médicos, enfermeras y todo el personal paramédico y complementario que tienen los centros, que trabajan, que están ahí para servirle al pueblo, servirle a su pueblo. Estamos hablando de derechos, por lo tanto. El Hospital Jaime Mota, el Hospital Pedro Emilio de Marchena, en Bonao, los centros de diagnóstico, esos que ha estado entregando el presidente desde que llegó ahí en el 2012, 16 de agosto del 2012, no ha cesado un solo año de entregar decenas de obras. Y lo que estamos viendo ahora es la aglomeración de todas esas obras que el coronavirus impidió que fueran entregadas en su momento. Todas estaban para ser entregadas en un momento determinado, pero todas fueron afectadas por la pandemia. Todas fueron afectadas por la situación creada por el coronavirus y su construcción se ralentizó, es decir, se hizo lenta, más lenta. Y bueno, ahí tenemos la aglomeración. Pero ahí está el presidente, entregándolas a las diferentes comunidades. La semana pasada el presidente entregó también el Riito en La Vega, ese proyecto impresionante que es el Riito en La Vega.
un proyecto que no es solamente un proyecto urbano, es también un proyecto educativo, porque ahí están 2 nuevas estancias infantiles y está también un plantel escolar, el plantel Carmen Gil Tapia, ese plantel escolar para estudiantes de primaria o de básica y de secundaria o media, que es como se le llama ahora al bachillerato, el nivel medio. Es una escuela básica y media con sus correspondientes estancias infantiles, que es un derecho, uno de los grandes derechos que ha sido garantizado por el presidente, por esta gestión de 8 años del presidente de la República, el presidente Danilo Medina, el derecho a la educación de 0 a 5 años. Aquí no estaba garantizado ese derecho más que a la clase media, media alta. De media a media alta hacia arriba, clase alta. Eran los que podían pagarse. Eran quienes podían pagarse el dineral que cuesta lo que se llama la educación preescolar. El dineral que eso cuesta a la clase media y sobre todo a la media alta y a la alta que se la pueden pagar. La media y la media alta con sacrificios, sobre todo la media con muchos sacrificios, y las otras se la pagan porque tienen el privilegio de poderlo pagar. Pero el pueblo dominicano, el pueblo de abajo, ese verdadero pueblo, clases bajas, esas clases no tenían acceso a la educación preescolar, como le llaman, al primer nivel de la educación. Un nivel fundamental, el nivel preescolar. Fundamental ese nivel preescolar porque es donde los niños adquieren las destrezas principales, las destrezas fundamentales que les van a permitir un mayor desarrollo en la educación básica, en el nivel básico, es decir, a partir del primer año escolar, el primer año formal, como le llamamos, el primer grado de la educación básica. Sin esa educación preescolar, sin esas estancias infantiles, las clases más pobres, las clases populares, están condenadas a una educación deficiente, pero muy, muy deficiente, muy deficiente. Y eso hay que reconocerlo. En estos 8 años se han construido decenas de estancias infantiles a donde van los niños de 0 a 5 años de edad. Y también los llamados CAIPI, los centros de atención, centro de atención integral de la primera infancia, o los CAFI, que son los centros de atención familiar integral. Esos CAFI no son la estancia infantil, pero son la educación que se realiza en el hogar, en determinados centros, espacios donde converge la familia con los grupos de educadores y educadoras, para explicarle a las madres lo que tiene que ver con la alimentación, lo que tiene que ver con las vacunas, lo que tiene que ver con los aprestos que deben aprender los muchachos, los niños. Esa parte también es fundamental y a ella le dedicaremos un momento. El Rito de la Vega, por lo tanto, entregó 490 nuevas viviendas también. Oiga usted, casi 500 nuevas viviendas a personas que vivían en total vulnerabilidad. Cada vez que había un tiempo de agua, poca o mucha, había que salir huyendo, como salían los de la barquita aquí, o de la vieja barquita, porque había una vieja barquita en todas partes, gente que fue a asentarse a las orillas de los ríos y se lo permitieron, y ahí empezó a crecer cada población.
en las márgenes de los ríos. Y desde luego, no solo con la mirada complaciente, no es la mirada complaciente, no, es la mirada irresponsable de los gobiernos, de todos los gobiernos que de esa manera se quitaban esa presión popular de arriba, esa presión de la gente, del pueblo, por una vivienda, que ese es un derecho. Es un derecho también, el derecho a la vivienda, y es un derecho constitucional que muy pocos gobiernos hicieron algo para garantizarlo. Muy pocos hicieron algo para garantizarlo, y usualmente las soluciones que tomaban eran soluciones a medias. Soluciones a medias, y todos recordamos la triste historia de Invivienda, por ejemplo. La triste historia de Invivienda y de algunos proyectos más de ese tipo, que eran proyectos que se quedaron a medio talle, como dice la gente. Proyectos que fueron recibidos, y algunos de esos apartamentos fueron terminados de construir por los propios adquirientes. Oiga usted, ese de Invivienda que quedó a medio hacer entre el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco, que no lo pudo terminar, y el gobierno del doctor Balaguer, que no le dio la gana de darle fin a esa obra, porque él entendía que esa era una obra de un gobierno anterior y que él no se debía tanto a eso. Oiga usted la manera irresponsable de pensar, oiga usted la manera irresponsable de concebir lo que debe ser algo de rigor, que es la continuidad del Estado. Y con la continuidad del Estado, la continuidad y continuación de las obras que un gobierno está haciendo, obligatoriamente tienen que ser continuadas, terminadas por el gobierno que sigue. Claro que sí, eso también es, y sobre todo, eso es continuidad de las instituciones estatales. Pues Riguito fue eso también, la construcción de cerca de 500 nuevas viviendas y otras tantas que fueron reparadas, que fueron remozadas, es decir, más de 1000 viviendas intervenidas. Eso es Riguito. Hay que ir a conocer a Riguito para que se vea que significa un antes y un después en la historia de la provincia de La Vega. Ahí se entregó la escuela Carmen Gil Tapia, como le dijimos ya, y 2 estancias infantiles. 2 estancias infantiles, porque no es la vivienda nada más. No es la vivienda nada más. También se hizo un trabajo, como hemos explicado aquí, de recuperación de las márgenes de ese pedazo del Camus que entra ahí en La Vega, un pedacito del Camus, un ramal del Camus que entra en esa zona baja de ahí de La Vega, y que se desbordaba como el mismo Camus cada vez que llueve. Por eso se le decían el Riguito, porque era ese riguito, ese pedazo del Camus que entra ahí en La Vega, y que fue encajonado, como dice la gente, encajonado, sí, porque fue un proyecto hidrológico bastante importante, que tuvo a su cargo el Instituto Hidráulico, el INDRI, Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos. Tuvo a su cargo la dirección de eso ahí Olgo Fernández, que ha sido el director del INDRI en los últimos 8 años, si mal no recuerdo. Y por lo tanto conoce bastante bien todo lo que se hizo ahí en Riguito, como conoce todas las otras obras que se han hecho a lo largo del país, todos los canales, toda la recuperación de la red de canales del país, que en el 2012, cuando el presidente llegó ahí, pues estaban abandonados. Canales que hacía años que no se les ponía la mano, estaban llenos de tierra, les habían crecido plantas, ya árboles, incluso yo vi canales a los cuales les crecieron árboles en las orillas, y hierba ni se diga, eran canales abandonados.
abandonado. Toda esa red de canales fue recuperada, fue saneada, como lo ha explicado Olgo en más de una ocasión. Y ese río de La Vega fue encajonado en una gran alcantarilla y por lo tanto ahora no podrá desbordarse y hacer el daño que hacía antes. También en la semana pasada el presidente acaba de entregar nada más y nada menos que 18 escuelas. Oiga usted, 18 escuelas en Atomayor, en la provincia de la Altagracia y en el Ceibo. Entregó 18 escuelas de un tacazo. Son más. Debe haber entregado 21 a 22 escuelas, porque a eso hay que agregarle las estancias infantiles que entregó también en la Altagracia, en Atomayor y en el Ceibo. Oiga usted, de un solo tacazo entregó el presidente en este fin de semana, entregó alrededor de 20 escuelas, entre escuelas y estancias infantiles, 21 escuelas entregó el presidente en 3 provincias. Una labor impresionante la que se llevó a cabo con la educación. Es una lástima que sea tan desconocida para mucha gente y sobre todo muy desconocida por la gente que no quiso reconocer y le vendió al mundo, digámoslo así, le vendió a mucha gente que eso no era importante. La jornada escolar de tan extendida, eso no es importante. No solamente eso, hubo gente que llegó a decir que eso era de que una inmobiliaria lo que había hecho el presidente. Que había convertido la educación en un negocio inmobiliario. Oiga usted, qué desfachatez, qué desconocimiento de los derechos de la gente. Pero así es alguna gente y ya veremos sus resultados. Más de 20 escuelas entregadas en un día, más de 20 escuelas entregadas, junto con varias estancias infantiles en 3 provincias, San Pedro de Macorís, La Vega, el acto de entrega fue en San Pedro de Macorís, donde están 2 de las escuelas que se entregaron. San Pedro de Macorís, Atomayor, el Ceibo y la Altagracia, 4 provincias que fueron ahí beneficiadas por esa acción reivindicadora, esa acción reconocedora de los derechos del pueblo dominicano. Esa la entregó el presidente también este fin de semana y entregó varias carreteras en la línea. La línea noroeste entregó varias carreteras, Villacinda, que La Penda, que no sé qué, que no sé cuántos, son como 5 o 6 carreteras, pero hay que destacar 2 que fueron las más importantes. 2 que fueron las más importantes entregadas por el presidente también al finalizar la semana pasada. Una de ellas, la carretera Navarrete-Puerto Plata, mucho tiempo esperada, por mucho tiempo demandada, por muchos años demandada por los puertoplateños y por todas las poblaciones que están ahí antes de llegar a Puerto Plata, Maimón, Inver, etcétera. Todas esas comunidades, tiempo, exigiendo la construcción de la carretera Navarrete-Puerto Plata. Gobiernos iban, gobiernos venían y nadie acometía la construcción de una carretera tan importante para un polo turístico como lo es Puerto Plata, todo un polo turístico, y el presidente acaba de entregar esa carretera impresionante además porque es una carretera amplia, es una carretera ahora sí hecha con criterios de
de todo lo que es esa zona en términos de fallas geológicas, porque estamos hablando de una zona muy activa en derrumbes porque hay pedazos de la carretera, francamente, a la orilla de un precipicio. A la orilla de un precipicio, además, hay 2, 3 ríos que cruzan todo este trayecto y desde luego eso hace de esa carretera una obra impresionante. Hubo que tomar en cuenta todo eso, todos esos detalles fundamentales que encarecen las obras, las encarecen y desde luego exigen una obra de ingeniería costosa para que sea duradera. Toda la zona en cuestión de esta carretera es una zona de riesgo por terremotos, por diferentes razones y por las inundaciones de todos los ríos y las cañadas que cruzan esta carretera. Una carretera impresionante. También se hizo acompañar esta obra de una obra importantísima, que es el traslado del vertedero que estaba en la orilla de esta carretera, la orilla derecha, yendo desde Santiago, desde Navarrete hacia Puerto Plata. A la orilla derecha había nada menos que un vertedero improvisado ahí, que solamente a cierta gente se le puede ocurrir improvisar un vertedero de esas dimensiones, al lado de una carretera importante, de una carretera turística, además. Solamente a cierta gente, yo no me imagino a quién, se le podía ocurrir construir, improvisar un vertedero de esas dimensiones ahí. Pues se resolvió ese problema. El problema del vertedero estaba en la margen derecha de la carretera de Navarrete, Puerto Plata. Pero se entregó también la carretera Puerto Plata, Sosúa, Cabarete. Y señor, se entregó esa carretera también. Una carretera bellísima porque además es una carretera que va toda la orilla del mar, todo ese litoral, además un litoral que contiene algunas de las instalaciones turísticas más importantes de esta zona de Puerto Plata. También esa carretera fue entregada este fin de semana por el presidente de la República, la carretera Sosúa, Cabarete, Puerto Plata. Esa carretera que es bellísima también, igual que la carretera Navarrete-Puerto Plata. Es decir, el presidente ha estado todos estos días y seguirá durante los días que le quedan ahí hasta el día 15, entregando obras de infraestructura sanitaria, es decir, hospital, infraestructura en educación, que son las escuelas, son las estancias infantiles, infraestructura vial, que son todas estas carreteras, todas estas avenidas, vías que ha construido el presidente en sus últimos 4 años y desde el 2012, esa estructura vial impresionante que cruza el país de un lado a otro. No ha quedado una sola provincia. No ha quedado una sola provincia que no sea beneficiada por toda esta obra monumental, que no creo que haya gobierno alguno en toda la historia de la República Dominicana que haya llevado a cabo una obra de infraestructura educativa, sanitaria y vial como la que se ha estado llevando a cabo en todo el país. Y además, una obra de infraestructura hidráulica. Infraestructura hidráulica porque fue entregada también la semana pasada o a principios de la semana o a fines de la anterior, la presa de Yacahueque,
La presa del río Yacahueque, ahí en Carrera de Yegua, entre San Juan y Azo. Carrera de Yegua, que era una de las presas que reclamaba esta gente, esta zona de por ahí, los agricultores. Ahí se integran a la producción miles de tareas de tierra. Miles de tareas de tierra que se integran a la producción, y además la obra comprende una pequeña presa hidroeléctrica que dará a luz en su momento energía. Quiere decir, a varias localidades de por ahí, de esta zona de Carrera de Yegua, Las Matas, esa zona, y además de la obra de hidroeléctrica, agua potable para varias localidades de esta zona también, agua potable, es decir, riego para la agricultura, agua potable para las comunidades de esta zona del río Yacahueque y energía limpia, porque es energía hidráulica. Además, es toda una obra formidable, esta que estamos viendo que se está inaugurando. Antes de eso se había inaugurado también, se había entregado todas las plantas de tratamiento de los ríos Isabela y Osama ahí en la Sursa. Es una obra de gobierno impresionante, como se verá en su momento. Una obra de gobierno que históricamente marca un periodo en toda la historia de la República Dominicana. En un momento, pues, hemos estado hablando un tanto sobre lo que significa, lo que ha significado la jornada escolar de tanda extendida. La jornada escolar que ha permitido que prácticamente ya todo el país haya accedido, todos los pobres de este país hayan accedido a una jornada escolar de 8 horas. 8 horas de clase. Antes del 2012 habrá que repetirlo, habrá que decirlo, habrá que remacharlo. Antes del 2012 aquí no existía la jornada escolar de tanda extendida. Había un plan piloto que lo inició el doctor Leonel Fernández. Un plan piloto, óigalo usted bien. Y ese plan piloto solo abarcaba 21 escuelas. Si mal no lo recuerdo, sí, aquí lo tengo. 21 escuelas. Era todo lo que había en jornada escolar de tanda extendida. Y habría que ver si había clases hasta las 4 de la tarde. Porque usualmente no era así. El plan piloto de 21 escuelas era todo lo que habían estudiando cómo se implantaría en el país la jornada escolar de tanda extendida. 21 escuelas. Esas 21 escuelas, pues eran, imagínese usted, algunos 21 escuelas, si cada una usted le asigna 500 estudiantes a cada escuela, tendría 10.000. Alrededor de 10.000 alumnos en la jornada escolar de tanda extendida. Tendría en el 2012. Hoy no son 10.000 ni 20.000. Asígnele 1.000 y eso da 21.000 en el 2012. Asígnele 1.000 a cada escuela. Y eso daría 21.000. Las 21 escuelas, 1.000 estudiantes, 21.000 estudiantes en todo el país en jornada escolar de tanda extendida. Pues de 21.000 estudiantes o de 20.000, lo que sea, en el 2012, hoy la República Dominicana está camino a los 2 millones de estudiantes. Cerca de 2 millones de estudiantes están en jornada escolar de tanda extendida.
eso insolentemente, de manera insolente, quiero decir, de manera desconocedora de los derechos de la gente, de manera olímpica, cierta gente que hoy va para el gobierno, dice que era una inmobiliaria, era el más grande plan que se ha dado en la historia dominicana de construcción de escuelas, de restitución, de reconocimiento de un derecho de los pobres, de un derecho del pueblo a la educación de calidad, porque estamos hablando de educación de 8 horas, que incluye ahora programas que no se incluían antes en la educación dominicana a nivel masivo, como la República Digital Educación. Señor, la República Digital Educación, todo un plan masivo también de educación, de distribución de computadoras a todos los alumnos, por lo menos de la escuela secundaria, y algunos del nivel medio que están comenzando como en 8º grado, ¿no? La entrega de esas laptops, computadoras portátiles que los alumnos se llevan a sus casas, y que han sido tan útiles hoy, porque resulta que se ha podido continuar en buena parte la educación, se ha podido continuar de manera virtual. Pero se ha continuado de manera virtual porque había cómo hacerlo. Existía un programa y existe, que está ahí, ojalá le continúen para que le den remate, programa que se llama República Digital, que permitió que a nuestras escuelas fueran los laboratorios de informática. Las escuelas pobres, las escuelas ricas, tienen laboratorios de informática, de computadora, como le llaman ellos, hace años, probablemente hace más de una década, 2 décadas, que tienen laboratorios de informática o de computadora. Quienes no las tenían hasta que se comenzó República Digital, las escuelas que no las tenían eran las escuelas de los pobres. Quienes no disponían de una laptop, de una computadora portátil, eran los hijos de los pobres. Y eso es lo que se llama una revolución educativa realmente. Desde luego, los resultados que la oposición no veía se empiezan a ver y se empezarán a ver. Ya se empezaron a ver con la posibilidad que ha habido de ofrecer educación a distancia a los grupos de estudiantes que tienen su computadora. Eso lo ha permitido República Digital. La pandemia del coronavirus no fue, por lo tanto, un obstáculo total, absoluto. No impidió la educación de los pobres. La pandemia, el coronavirus no ha podido con muchas cosas, detuvo muchas cosas, pero no detuvo la educación, porque la educación pudo el año escolar concluir de manera virtual. De manera virtual. Algo se pudo hacer, y ese algo que se pudo hacer se hizo con esas computadoras, con esas laptops, esas computadoras portátiles que les fueron entregadas a los maestros y maestras y a los estudiantes. Les fueron entregadas esas computadoras. Esas computadoras hicieron posible la finalización del año escolar, y diríamos que con cierto éxito. Sí, señor, con cierto éxito, porque padres, alumnos, profesores, profesoras siguieron en ese intercambio
en ese intercambio que es la educación, intercambio de experiencias, pudo hacerse gracias a ese programa que se llama República Digital, que tiene un componente que es República Digital Educación, que llevó computadoras a maestros en el número de miles, 30, 40 mil maestros, casi todos los maestros y maestras recibieron un computador, casi todos. No sé qué número faltará al gobierno que viene que se ocupe de facilitarle a los que les falte, si a alguno les falta, ese computador, y además que se ocupe del mantenimiento de toda esa tecnología puesta a disposición de los estudiantes y de los maestros, que se ocupe del mantenimiento, porque todo eso requiere un mantenimiento, y de unas oportunidades y de unos desafíos también, claro que sí, porque hay muchas oportunidades en todo esto, ¿no? Formación de alumnos y alumnas que puedan ser reparadores de computadores, pequeños talleres de reparación de computadoras, todo eso está ahí en los programas, que lo lleven a cabo, porque 8 años no era suficiente para crear todo eso. Fueron suficientes para dotar de computadoras a decenas de miles de estudiantes, eso sí, decenas de miles de estudiantes fueron dotados de esa herramienta imprescindible hoy en la educación. Imprescindible, pero además de eso, se distribuyeron en todo el país cientos de puntos Wi-Fi, centenares de puntos Wi-Fi, es decir, de Internet inalámbrico para toda esa escuela y todos esos niños y niñas y maestros y maestras. Para todos ellos, eso hizo posible que el coronavirus, no impidiera que se continuara la educación. Hoy tenemos casi 2 millones de estudiantes en jornada escolar de banda extendida, y pronto la República Dominicana sabrá lo que eso representa. Pronto la República Dominicana sabrá lo que eso significa para su futuro, lo que significará además para su futuro. Pronto lo sabrá la República Dominicana, porque la inversión en educación no da resultado de un día para otro, señores, señoras y señores que hoy nos gobernarán. La inversión en educación es una inversión de medio plazo y de largo plazo. No es de corto plazo. Pronto y bien no andan juntos, dice el pueblo dominicano. Pronto y bien no andan juntos. Todo tiene su tiempo. Y el tiempo de la fructificación de la jornada escolar de tan extendida es el tiempo que comienza ahora. Y el que están obligados a darle esa continuidad, las nuevas autoridades. Sí, señor, son las nuevas autoridades las que tienen que darle continuidad a esos planes, y el pueblo tendrá que estar atento. El pueblo dominicano tendrá que estar atento a que se le dé continuidad a todo eso, a ese desayuno, a esa comida, a esa merienda que recibían y reciben nuestros niños. Digamos recibían, porque el coronavirus ha causado pues estragos en esta materia, pero desde luego padres y madres han estado recibiendo la comida cruda, la que recibían sus hijos en las escuelas, la han estado recibiendo de manera sistemática, la han estado recibiendo de manera constante en procesos bien organizados por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE, y la han estado, por lo tanto, recibiendo nuestros niños y niñas que no van a regresar a la escuela cuando podamos regresar, cuando podamos regresar. No van a regresar desnutridos.
no regresarán desnutridos porque han estado recibiendo los nutrientes que necesitan. De ahí la importancia de esa jornada escolar de tan extendida. En la República Dominicana podemos hablar de un antes y un después en la educación, un antes y un después del presidente Medina, un antes y un después de la jornada escolar de tanda extendida. Que no nos quepa la menor duda. Hay un antes y un después. La revolución más importante en la educación dominicana la había llevado a cabo Eugenio María de Hostos, teniendo como soporte a Gregorio Luperón, que comprendió el plan de Hostos, que comprendió las ideas de Hostos, su gran amigo Eugenio María de Hostos, el gran educador, el gran filósofo que fue Hostos. La gran educación, la gran transformación de la educación dominicana la produjo la escuela hostosiana, la escuela de Eugenio María de Hostos, que inició a fines del siglo XIX, allá en los gobiernos azules, en el gobierno que surgió poco después de la Guerra de la Restauración con Gregorio Luperón. Luperón comprendió lo que proponía Hostos, lo que era la grandeza de Eugenio María de Hostos, y ahí comenzó la escuela hostosiana en la República Dominicana. Esa escuela hostosiana que dio resultados revolucionarios, es decir, transformadores, que todos conocemos con Salomé Ureña de Enrique y con todas las profesoras y profesores, porque Hostos tuvo la visión de que la mujer también tenía el derecho a participar en el proceso de formación de los pueblos. Y por eso Salomé Ureña, bajo la orientación de ese legado de Hostos, creó el instituto, ese que se llamó el Instituto de Señoritas, pero que fue realmente la escuela de mujeres. Una escuela de mujeres que parió, por cierto, a Isabel Aguiar, y que parió a Ercilia Pepín, y que parió a toda esa constelación de grandes educadoras de la República Dominicana y de grandes educadores de la República Dominicana. Después de Eugenio María de Hostos, probablemente habrá que hablar de la educación dominicana como una educación en proceso de transformación, de una gran revolución que ojalá se continúe con la instauración de la jornada escolar de tanda extendida. Sí, hubo planes, me van a decir, hubo planes antes. Claro, el plan decenal, hubo el plan después del otro plan decenal que vino después del plan decenal en los años 90, en los años 80 y a fines de la década del 90 hasta el 2000. Hubo todos esos planes, pero todos esos planes eran en buena parte muy buenas intenciones. Muy buenas intenciones, muy buenas elaboraciones. Conozco algunas de las elaboraciones de esos planes, el acercamiento al estructuralismo europeo y todas esas cosas que después hubo que aplatanar. Porque realmente lo que estábamos era copiando unos modelos. Algunos los mejores, el modelo de Paulo Freire, que lo propugnaban sectores muy progresistas del país, pero que no pasaban de ser muy buenas intenciones, muy buenos esfuerzos en muchos casos, y algunos como los planes de alfabetización dirigidos desde el Centro Poveda y algunas ONG que dieron resultados muy buenos, pero que no eran iniciativas gubernamentales, no eran grandes iniciativas estatales como tenían que serlo y como debieron serlo. Sí, señor, que beneficiaran a toda la población, no a pequeños núcleos, no a sectores de la población, sino a toda la población. La jornada escolar de tanda extendida vino a ser una política, una gran política estatal. Una gran política, es decir, política, como dicen, de gran calado, de gran profundidad, que abarca a todo el país,
No estamos hablando de 21 centros como estaban hasta el 2012 en un plan piloto. Era lo que había, hay que repetirlo. 21 centros escolares en un plan piloto que tenía, ya lo he dicho, alrededor de 20.000 estudiantes quizás. Alrededor de 20.000. Eso era lo que tenía. Eso era todo lo que había aquí en jornada escolar tan extendida al 2012. Al día de hoy, 8 años de gobierno después, al día de hoy, óigame bien, esos 20.000 estudiantes se han multiplicado por 100 y son casi 2 millones. Estamos hablando de casi 2 millones de estudiantes, es decir, de casi todo el país en jornada escolar de tan extendida. Los que falten, que las nuevas autoridades se encarguen de instaurar ahí la jornada escolar de tan extendida, porque si hay un proceso, si hay un proyecto, si hay una política que no debe caer nunca en la República Dominicana, se llama la jornada escolar de tanda extendida, de la cual se acaban de entregar más de 20 nuevas escuelas, 30 y tantas van en los últimos días. De modo que con esto llegamos al final de esta entrega de Ojalá, y les invitamos para que nos acompañen mañana, continúen acompañándonos mañana aquí en el canal 4 RD. No se mueva de ahí, continúe con la mejor programación de la televisión dominicana, el canal 4 RD. No se mueva de ahí.